Montero, yo estoy en una comunidad de sanos, supuestamente, ¿de acuerdo? Y de repente paso a una comunidad diferente, de personas que están privadas de libertad. Al pasar de una a otra, qué sé yo puedo tener tuberculosis, yo puedo tener cualquier enfermedad infectocontagiosa, pero se desconoce lo mismo. Además, puedo padecer cualquier enfermedad crónica y esto se desconoce. Pregunta, ¿hay algún protocolo de salud para, al pasar de una comunidad a otra, que se deba llevar para conocer la condición del enfermo, del privado de libertad? Va a ser duro, Mercedes. Bien, como tú dices, Lafontaine, yo no desconozco que exista el protocolo, porque el problema te trancan y después se averigua. Entonces, como tú dices, lo correcto es, o el protocolo debe ser, que si por alguna razón, porque estoy delinquiendo, porque estoy cometiendo algún delito, me van a privar de mi libertad, debería hacerse una verificación médica antes, previo al ingreso a la condición, aun sea preventiva. Debería hacerse ese protocolo. O sea, una evaluación de la condición de salud antes del ingreso a la cárcel, porque inclusive en el caso de que yo esté sano y pase a la condición de privado de libertad y ahí me enferme, yo podría demandar al Estado Dominicano. Sí. Porque además que me está violentando un derecho a la salud, me está también generando un daño a mi salud, porque no hizo el protocolo adecuado. De manera que yo no conozco que existe ese protocolo, porque quien generalmente hace el procedimiento de la limitación de la libertad es la policía o en el sistema judicial en sentido general, y no existe ese protocolo. Debería existir. Bueno, quedó una pregunta en el aire. Una pregunta Mire, en el aire, que es la cantidad de personas que están presas y que finalmente van a recibir una condena. Mire, según los datos que posee el Departamento de Atención Penitenciaria de la Comisión de los Derechos Humanos, eso oscila entre un 5 a un 7%. O sea, las personas que reciben una condena. Que al final, pero la condena definitiva. Definitiva, claro. Porque algunos... Porque el hecho de que te lleven sin procesarte, ya es una condena. Ya es una condena. Y entonces, porque ¿qué resulta? Muchos que llegan a esa situación, entonces en el medio de un proceso que a veces dura 5, 10 y hasta más años, para llegar a la condena definitiva, porque debe conocerse en 3 grados de jurisdicción penal, entonces ya usted sabe que un viacruce que pasa en lo privado de libertad, cuando el Código y la Constitución le dice que eso debe resolverse en 1 año, pero que no se resuelve. Ahora, ¿qué resulta? Fíjese lo importante. Primero, cuando nosotros en el 2004 iniciamos con lo que ayer se denominaba el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que fue un esquema que inclusive ha sido avalado por las Naciones Unidas, definimos protocolos, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Que al igual como no se cumplen nuestras leyes, los protocolos no se cumplen. Por ejemplo, en el nuevo modelo, en lo que era el nuevo modelo, que hoy ya se fusionó conforme a la ley 113, que es el nuevo régimen, es la nueva ley que rige en el régimen penitenciario, hay protocolos. Lo que, como decía el hermano psiquiatra, es que no se cumplen, pero lo hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de estos 42 centros, 22 están en camino hacia la aplicación de un nuevo modelo, pero entonces 18 están en el camino del viejo, que no hay forma de cómo se pueda eso resolver, y ahí viene la problemática. Pero es tan importante, lo que pasa es que usted va a centros como La Victoria y usted busca cuántos psicólogos tenemos, cuántos psiquiatras tenemos, y eso es tan importante porque hablamos también de otro aspecto que quiero destacar ahí. Por ejemplo, cuando un privado de libertad ya fue condenado de manera definitiva, entonces la ley que es sobre la libertad condicional, en la que usted puede obtener su libertad por su comportamiento, obligatoriamente es obligado que pase por una junta, pero ¿qué resulta? Que un porcentaje de los 75 al 25 que nosotros hablábamos, que ya son privados de libertad definitivo, no pueden tener acceso a la solicitud de la libertad condicional
porque no lo ha visto ni un psicólogo ni lo ha visto un psiquiatra, que tiene que rendir y decirle al país y al juez, como especificaba el doctor, de que esa persona ya está en condiciones de realmente poder volver a reinsertarse en la sociedad. Entonces, fíjese cómo eso es otro derecho que en materia de la salud se le violenta a los privados de libertad, porque por la falta del Estado, cuando aquí hay tantos psiquiatras buenos como el doctor, psicólogos también, que tú no lo puedas contactar en cada uno de estos centros de libertad, no solamente para evaluar lo que están de carácter preventivo, sino también lo que están de manera definitiva para que puedan tener una variación en el cumplimiento de su sanción que le han puesto los tribunales. Es decir, por eso yo incito en que cuando el actual presidente de la República llegó al poder, nos preguntaba qué hay que hacer para resolver este problema penitenciario y devolverle los derechos, porque una de las cosas que nosotros estamos planteando, ya no me digan que tenemos derechos, ya esos privados de libertad saben que tienen derecho y que tienen el derecho a la salud. Ahora, ¿cuál es el problema del Estado? Es garantizar el disfrute y que ellos tengan acceso a ese derecho a la salud, como hoy estamos debatiendo, que es lo que resulta también que solamente espacios como este se preocupan por un tema trascendental importante, porque usted sabe lo que es usted tener una población de más de 2,000 gente suelto a lo que ni siquiera Dios le ha mandado, porque, ¿verdad?, con enfermedades mentales, bregando con locos en los centros, escúchenme el término, pero bregando con gente que no pueden estar ahí, con enfermos mentales, bregando con gente con toda clase de enfermedades hasta contagiosas, que no pueden estar ahí. Y no hay una voluntad por parte de las autoridades que podamos decir, pero si tenemos estos 2,000 privados de libertad que están en estas condiciones, vamos a llamar a la familia, vamos a crear lugares. Por eso, sé que el tiempo es por eso nosotros reivindicamos algo que está diciendo el doctor, que es la necesidad de que los legisladores hagan lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es legislar para que lo que hoy es la Dirección General del Sistema Penitenciario no sea adscrito a la Procuraduría General de la República. Que haya un organismo, no, que estoy de acuerdo, que hay que quitárselo a la Procuraduría, como hay que quitarle el INACI y otras funciones que ya hoy no caben en la Procuraduría General de la República si queremos devolver derecho, sobre todo a los privados de libertad y al pueblo dominicano. Ese tema vamos a dejarlo a los expertos en derecho. Es un conflicto de intereses. Es un conflicto de intereses. Pero es un derecho que va a garantizar la salud. Yo en particular no estoy edificado respecto de eso y prefiero que eso usted lo maneje en otro tipo de programa. Y que podamos debatirlo. El doctor Rafael Montero mencionaba de que debería existir esta evaluación a cada privado de libertad para conocer su estado de salud. Y me llega la inquietud de estas enfermedades catastróficas que impactan muchísimo a una persona que está en libertad. Entonces imagino que muchísimo más a una persona que está encarcelada. Entonces, ¿cómo se da este manejo de un paciente, por ejemplo, que es diagnosticado con cáncer cuando está privado de libertad en nuestros centros de privación de libertad en el país? Mire, eso es un viacrucis que yo quisiera que ninguna familia dominicana que tienen privado de libertad se viera envuelta en esa situación, porque eso es terrible. Porque es como si tú dijeras, te estoy condenando a la muerte en un país en donde su legislación no plantea la pena de muerte. Porque fíjese lo único que se está haciendo ahora. Por ejemplo, ¿qué hacemos en el nuevo modelo? Yo digo ¿qué hacemos? Porque yo soy apasionado del sistema penitenciario, porque sé que ahí se dan situaciones que hay que ir, como se está haciendo en este espacio, para poderlo. Entonces, cuando llega un privado de libertad por primera vez, se lleva un médico, muy escaso médico, y entonces ahí vamos a ver de qué sufre, vamos a ver su diagnóstico, vamos a ver, pero no se hacen en los 42, apenas se hacen en menos de la mitad. Y entonces hay otra mitad que llegan y lo sueltan ahí. Por ejemplo, usted es un familiar para La Victoria, te tiramos ahí, vamos a ver dónde te ponemos porque no tenemos espacio. Entonces, sí, lo que era antes el nuevo modelo, debo reconocerlo, sí se hacía ese diagnóstico para saber de lo que tú sufres y para saber tu expediente médico y entonces conducirte. Hoy día no. Hoy eso prácticamente no se está haciendo. O sea, se está haciendo, pero muy reducido. Roberto Lafontaine.
Mercedes, hay una pregunta. Vamos entonces brevemente para cambiar la pregunta a... Tenemos dos médicos acá, entonces no quiero solamente focalizar la atención en Mercedes. Si me aguardas tu pregunta para el otro bloque. Doctor Larry Gómez, la necesidad de realizar esa consejería psicológica, ese encuentro con los privados de libertad hoy día en el sistema nuestro, ¿cómo repercute la consejería psicológica, el encuentro con personas que ya se conocen, ¿no?, que tienen una condición, que están sometidos a estrés, las terapias de grupo, las intervenciones en masa? ¿Qué beneficio le aporta en el tema de hoy, que es el derecho a la salud en las personas que están privadas de libertad? Quiero precisar un aspecto importante, y es de la Organización Mundial de la Salud. Hay algo que se llama la brecha en materia de salud mental. La brecha es la cantidad de profesionales que brindan el servicio a la población general. El caso de los privados de libertad no escapa a esa brecha, a esa dificultad que hay. Y apenas de 5 a 6 psiquiatras son los que trabajan con el área de los que están privados de libertad. El acompañamiento en materia psicológica, en materia de psiquiatría, es muy deficiente en el sistema penitenciario. Tanto así que hay consultas que están programadas para 3, 4, 5 meses, y en eso un paciente puede cambiar su realidad radicalmente en términos de deterioro, pero es lamentable lo que viven los privados de libertad. Hay pocos psicólogos nombrados en la parte de psicología forense, de lo que tiene que ver con las cárceles, y pocos psiquiatras también que brindan servicio a los diferentes centros penitenciarios. Se está tratando, dando los primeros pasos en ese sentido desde 1 año y medio para acá, pero todavía lamentablemente hay muchos de esos pacientes que necesitan asistencia inmediata, y el tiempo le va corriendo y el deterioro para ellos es significativo. Una de las terapias que se pone en práctica, los pocos psicólogos que trabajan en el área, es la terapia de grupo, la terapia ocupacional, y la terapia individual es muy difícil porque en realidad la cantidad de demanda en términos de servicios sobrepasa la oferta. Es muy lamentable. También otro aspecto importante a tomar en cuenta es el trabajo con la familia. Exacto. Porque no podemos ver esa persona, ese paciente que es vulnerable. En el caso de los que están privados de libertad, la familia experimenta una serie de emociones y de situaciones que pueden también dar lugar a depresión, ansiedad, a falta de sueño, y también a impotencia e ira. Eso lo experimenta la familia. Pues como le decía, todo el mundo es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Ahora mismo estoy viendo varias pacientes que están experimentando depresión profunda porque tienen su pareja en una situación de conflicto con la ley, y lamentablemente eso debería ser diferente. Montero, el sistema penitenciario o carcelario tiene médicos contratados por el mismo sistema. Espero que alguno nos esté escuchando. Como epidemiólogo, ¿qué tú le recomendarías a esos médicos que tengan en cuenta para mejorar el estándar de salud de los privados de libertad? Sí, ¿Tú le recomendarías 2 o 3 medidas? Mira, yo sé que desde Procuraduría hay un equipo de salud, inclusive en algún momento tuve alguna relación con ellos por situaciones de la universidad, pero como decía el maestro Larry, es precario, o sea, no son suficientes. Entonces yo pienso que el tema de la salud en los centros de privación de libertad debe ser un tema prioritario, y en el cual pues esos profesionales que están involucrados ahí, yo sé que hacen los mayores esfuerzos, pero no tienen los recursos suficientes para hacer lo que tienen que hacer. Lo primero que en esos centros privados de libertad hay que promover el tema de la higiene general, que generalmente no existe. Ya decía que en algunos de ellos, porque he tenido oportunidad de visitarlo, ni siquiera hay acceso a agua potable. Entonces el tema de la higiene general, eso es un tema fundamental. Segundo, yo pienso que una sugerencia es que tienen que hacerse los registros
de las personas que tienen situaciones, deben hacerse screening, digamos, periódicos o evaluaciones periódicas del grupo que está privado de libertad para ir valorando sus condiciones de salud y en función de esas condiciones de salud, pues hacer las recomendaciones correspondientes. Y tercero, pienso que es muy importante el tema de la aplicación del protocolo, como ya decía Manuel, si existe la legislación, pues es muy importante que así como cuando yo voy a ingresar a un trabajo, me dan la evaluación preempleo. Exacto. Así cuando voy a ingresar a ese centro de privación de libertad, que también me haga mi evaluación de salud preingreso, para así poder darme seguimiento durante el tiempo que esté disponible en esa situación. Entonces es muy importante. Yo pienso también que todo el sistema penitenciario, y creo que es un tema muy importante que se está debatiendo aquí en esta mañana, tiene que también poner a la sociedad a participar de ese proceso de solución de esa situación, porque nos compete a todos. Entonces hemos tenido un aumento importante del tema de la población que está en conflicto con la ley, pero tenemos un sistema que sigue teniendo prácticamente la misma infraestructura de hace 50 años. Entonces lo que tenemos es una situación bastante crítica. Por supuesto, cuando tú le preguntas a la sociedad, ¿y vamos a invertir en ese grupo de población? No, porque hace falta muchas cosas por todo el país. Bueno, pero ese grupo, de todas maneras, es parte de la sociedad. Y como decía Manuel al principio, ninguno de nosotros sabemos el momento en que nos puede tocar estar en esa condición, accidentalmente inclusive, o sea, porque también eso lo pensamos en aquello que deliberadamente entran en conflicto con la ley. Doctor Rafael Montero, usted como epidemiólogo, nosotros estamos todavía en medio de una pandemia, COVID, está por ahí el tema de la sarna, que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días. ¿Cuáles medidas desde su punto de vista como epidemiólogo deben tomarse en los centros de privación de libertad cuando se dan estos casos de epidemia, pandemia, para garantizar la salud de los privados de libertad? Pues las medidas que se tomaron al principio fueron las correctas. Se cerraron estos centros para acceso a la población general y aquellos que eran diagnosticados se hicieron pruebas al grupo de población e inclusive con apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Enfermería, se hizo la vacunación completa de todos los privados de libertad, de manera que esa fue una acción positiva. La universidad contribuyó con ese proceso, su escuela de enfermería, como ya decía, y se vacunaron todos los presos. Cuando ocurren situaciones como esta, pues bueno, hay que tomar las medidas epidemiológicas del lugar, hay que establecer el control, identificar quién está generando el caso o el contagio. La sarna es un tema común en nuestras cárceles dominicanas, es un tema que es prácticamente a diario, supongo que lo ven los médicos que están allí en los diferentes centros, y lo importante es que se identifiquen las situaciones que tienen riesgos, y entonces lo que tienen más riesgo, priorizar la solución de su problema de conflicto con la ley, o condena definitiva, o que lo mandemos a su casa a terminar de curarse. Bien, desde el punto de vista de cada uno de ustedes como especialistas en diferentes áreas, nos gustaría que nos hablaran sobre la importancia de establecer un sistema que funcione y que garantice una dignificación de la salud, tanto a nivel psicológico como físico, en los temas de epidemiología y también de la garantía de sus derechos humanos. Doctor Larry Gómez. Desde el punto de vista de la salud mental de los privados de libertad, ustedes, por ejemplo, han podido constatar que hace 10 años, de 10 años para acá, se le permite a los privados de libertad una visita conyugal, que fue un anhelo de muchos de ellos. En algún momento, en algún momento esa era una petición que cada cierto tiempo pues se ha ido cumpliendo en la medida que ha pasado el tiempo y ya se ve como algo normal esa visita conyugal. En segundo lugar, también la voluntad política del Estado de la mejoría de estos centros, de reducir ante todo el hacinamiento, porque esto da lugar, como usted ha mencionado, a la situación de abuso sexual por parte de algunos. Todavía hay cárceles aquí, señores, todavía hay centros de reclusión, porque es el nuevo término, ¿verdad? Sí. Así es que me gusta. Que están centros de reclusión donde hay un probó, donde es lo que se llama un probó, una persona que gobierna un territorio de ese lugar. Y eso es impensable en el nuevo modelo. El nuevo modelo
lo que procura ante todo es que la población privada de libertad salga reformado, salga totalmente cambiado y tenga una situación laboral en términos de preparación, que pueda prepararse tiene ese tiempo ahí, puedan ser ebanistas, que puedan incluso hacer una carrera universitaria. Tengo entendido que hay 2 o 3 universidades que le brindan ese servicio. Correcto. Entonces, ese es el anhelo de la sociedad, ese es el anhelo de las autoridades, pero en muchas ocasiones depende de la voluntad política, depende de la decisión de la gente que administra la cosa pública, que administra el Estado. En materia de salud mental, entiendo que el hacinamiento es el factor de riesgo más importante para las personas que están privadas de libertad. En segundo lugar, la condición socioeconómica, que también se constituye como un factor de riesgo importante en términos del poder adquisitivo de estas personas que están privadas de libertad. Adelante, doctor. Pues Rafael Montero. nosotros hemos sido muy exitosos, inclusive somos reconocidos internacionalmente por el tema de la gestión de estos centros con lo que se le llama el nuevo modelo. Entonces yo pienso que nosotros lo que tenemos que es expandir definitivamente. Eso implica recursos, por supuesto, pero hay que buscar los medios para conseguir esos recursos, de manera que todos los centros de la República Dominicana y los nuevos que se abran estén todos bajo el esquema de lo que plantea el nuevo modelo de atención penitenciaria, que inclusive surgió de un grupo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo lideró en su momento el ex rector Roberto Santana. Entonces ese grupo está ahí todavía, creo que está colaborando con el gobierno. Entonces lo que hay que hacer es buscar los recursos necesarios para expandir la aplicación del nuevo modelo a los 42, 43 centros que existen hoy en día, porque lo que está establecido en el nuevo modelo es lo correcto para garantizar el derecho a la salud y otros derechos a ese grupo de población, y como decía el maestro Larry, que podamos tener esos centros como centros de rehabilitación de esas personas que en algún momento tuvieran algún conflicto con la ley. Mire, el maestro Larry ha señalado lo que hay que hacer, y es todo esto se resuelve si hay una voluntad política. Por eso yo le decía que cuando inició el actual presidente de la República, encabezado por Roberto Santana, nos preguntó qué hay que hacer para salir de esta situación en materia penitenciaria, que en el marco de ese Estado democrático y social de derecho nosotros nos pongamos a contacto con él y que salgamos de la lista negra de los países que cada vez que uno ve su informe, como el que sucedió ahora por parte del Departamento de Estado de la Embajada de los Estados Unidos, uno que le duele el país, entonces uno dice, pero por Dios, ¿por qué no hacerlo? Ese decreto 456 declaró de alto interés la reforma penitenciaria. Y nosotros le hicimos una propuesta al presidente con lo que como por el 1% de los casos detectados en la corrección se resuelve el problema penitenciario. Pues nosotros estábamos hablando de 600 millones de pesos. Y entonces yo veo que aquí hablan con esta suma extraordinaria que me pongo la cabeza, cuando tenemos un problema de 28,000 ciudadanos, que si usted lo multiplica por 4, estamos hablando de más de 300 y pico de familias que se ven afectados con este problema. Entonces, ¿qué nosotros hemos propuesto como salida? Primero, cumplimiento de ese decreto. Segundo, la propia ley le da mecanismo a la Procuraduría General de la República y al sistema de justicia representado en la Suprema Corte de tomar medidas que pueden mandarlo en libertad. Aquí hay más de 2,000 privados de libertad que por 1,000 pesos, óigalo así, y yo lo tengo y que me dice, lo he llevado, por 1,000 pesos, ¿usted cree que usted debe mantener a una gente en prisión? ¿Usted cree que por 5,000, por 10,000 y 15,000? Yo fui a Mao, oiga bien, y detecté un ciudadano, comprobé un ciudadano que lleva 3 años por 30,000 pesos. Entonces, todos esos enfermos que hoy el tema que estamos discutiendo aquí, y que de verdad me siento, salgo de aquí renovado, con fuerza, porque sé que mucha gente se está preocupando por algo que a veces somos indiferentes, como son los privados de libertad. Entonces,
yo pienso que con la voluntad política que hablaba nuestro psiquiatra, se pueden resolver muchas cosas, porque esos 2.000 que están ahí, podemos buscar medidas para entregárselo a sus familiares en el marco de la gravedad, que muchos no son temas graves, expedientes graves, que pueden perfectamente solucionarlo. ¿Y cómo eso se resuelve? Como decía mi distinguido psiquiatra, un problema de voluntad política que tiene que estar expreso en la Procuraduría General de la República, en la Suprema Corte de Justicia, que son en principio los mayores responsables de lo que hoy está pasando en el país con el sistema penitenciario. Muchísimas gracias, doctor Manuel María Mercedes, presidente nacional de los derechos humanos, doctor Rafael Montero, epidemiólogo, que tiene un compromiso de regresar aquí para hablar sobre su candidatura como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y el beneficio que eso traerá al sector de la salud. Y a nuestro queridísimo doctor, colaborador de Cátedra Médica, Larry Gómez, por acompañarnos en este día hablando de este tema tan importante y tan necesario. Será hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí, 10:30 de la mañana, Rumba 98.5 FM.